sospecha, es mejor pedir. Muchas veces, si hablamos, por ejemplo, de la presentación clínica, la fiebre es uno de los síntomas que puede presentar el paciente, la pérdida de peso también, igual que la fiebre nocturnas y todo, ¿no? Y casi es característica de un paciente con un proceso infeccioso, ¿no? Una fase de caída ya más delgada. El diagnóstico, obviamente, lo vamos a hacer desde el punto de vista radiológico. ¿Sí? Si bien es cierto, acá decía, ¿no? La tríada de Pot, que es paraparesia, la jiba, que se va a presentar, y el absceso espinal. La jiba viene relacionada al absceso, y la paraparesia ya cuando es pues, una cuestión ya ominosa, ¿no? Cuando ha habido un daño ya bastante severo a nivel de columna. El paciente que va a presentar va a estar, usualmente no va a querer caminar, o ya no va a caminar, un dolor de espalda intenso, van a parecer enfermos y la fiebre. La fiebre es bien importante, especialmente cuando hay un absceso grande. A veces incluso se puede reventar y el paciente puede ir saliendo, como las escrófulas que se presentan en el TB, algo así, a nivel de columna. Bien. En cuanto a semiología, el dolor va a ser un dolor lumbar, sordo, usualmente es espontáneo, puede exacerbarse con los movimientos. Si ustedes le hacen dandy, necesito la manera de dandy, que es la percusión, disculpen, va a haber un incremento del dolor, principalmente porque ya hay tensión a nivel óseo, ¿no es cierto? La contractura muscular va a estar definitivamente marcada y la columna está rígida. También no solo por una contractura muscular protectora, sino también más que todo por el mismo absceso que va a ocupar un espacio en esa zona. Resultados adicionales: espasmo muscular, pérdida de peso, malestar, exacerbación del dolor de movimiento, dolor en el lomo, ingle o nalga, síntomas de radiculopatía o mielopatía. Eso cuando ya pues está bastante avanzado el proceso, ¿no es cierto? Es importante factores predisponentes, como les decía, ¿no? Diabetes mellitus es uno de ellos, uso de drogas intravenosas, deficiencias inmunológicas, paraplegia existente, bueno, eso es relativo, granulomas dentales, úlceras de tejidos blandos, infección del tracto urinario y condiciones ciáticas anteriores. Esto más que todo para la disitis, ¿ya? Pero para la TB, usualmente es la antecedente de TB o el provenir de una zona altamente con alta incidencia de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, en Lima, el Agustino, la parte de Gamarra, es terrible, Callao igual. ¿Ok? Entonces lo que vamos a apreciar en las imágenes va a ser una destrucción progresiva del hueso en la zona anterior y el hundimiento anterior resultante de los cuerpos vertebrales, lo cual va a llevar a una cifosis progresiva, o sea, se va a comenzar a doblar la columna, ¿cierto? Usualmente va a ser de esta manera, casi siempre es hacia el anterior. Empieza con el disco en esta parte, carcome el hueso y esto se dobla hacia adelante. Y ahí es donde en esta zona se va a formar la jiba y cuando se abscesa, por ahí pues sale la pus, ¿cierto? Y este es un paciente, por ejemplo, que, o sea, al leguas tienen que descartar ustedes VIH, otro tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que sí, pues la presentación clínica de la tuberculosis en columna es variable. Ya hemos hablado de lo que puede presentar, el tipo de dolor y demás. Lesión neurológica en 10 a 47% de pacientes. Esa estadística es una tontera, pues, porque al final, es como les diga, de 0 a 60, o sea, ya es demasiado amplio. Lo cierto es que presenta lesión neurológica cuando ya ves, después de los 3 meses ya hay un daño severo. Anteriormente eso lo único que el paciente va a referir va a ser dolor a nivel de la espalda, sin radiculopatía usualmente, pero con la radiculopatía se va a presentar ya en las etapas finales, ¿no es cierto? Una cosa tan importante a recordar es que usualmente el dolor va a ser más torácico que lumbar. Ya tienes un paciente, por ejemplo, que se ha operado, se aprecia la jiba, no han hecho un buen trabajo acá, por ejemplo, al operar, le han dado demasiada curva a la barra, entonces no ha recuperado la cifosis, no se nota. El estudio de laboratorio de la radiología nos ayuda para ver el hueso, a veces para tener la sospecha, ¿no? Es rápido, accesible y barato. El gol estándar va a ser siempre la resonancia. ¿Ok? La resonancia va a dar mucha más información acerca del disco, la médula, el mismo hueso, los ligamentos anterior y posterior, y también la afectación o producción de abscesos perilesionales, ¿no? Que también es importante. Ok, sensibilidad es 96, especificidad es 93. En gol estándar, en mal de Pot, resonancia magnética.
puede entrar y puede preguntarse cuál es la sensibilidad y la especificidad, podría ser. A preguntarles a ustedes de secuencias de T1, T2 va a ser marearlos, así que mejor no. Es importante que ustedes vean estas imágenes y las repasen para que tengan idea de cómo se ve un mal de POT. Ya como muchas veces he comentado cuando hemos tratado, si ustedes no lo han visto, es bien difícil que hagan el diagnóstico. Menos del 13% de pacientes con TB se atienden en salud. Entonces, que ustedes tengan la suerte de ver un paciente en salud que tiene un mal de POT o con ese tipo de patología, es raro. Se ve más en MINSA por el tipo de pacientes que usualmente atendemos, ¿no? Estos porcentajes, por ejemplo, de masas, ya, pues sería para fastidiarlos, no va a entrar. Pero es importante sí que tengan en cuenta que puede haber lesión de disco, masas en partes blandas, destrucción y colapso vertebral, que es lo más usual, absceso epidural, que también es frecuente, participación del elemento posterior, muchas veces incluso invade lo que es la apófisis espinosa, y como les digo, hasta puede encontrar una salida hacia por tejido blando. La gamografía, la tomografía, el SPECT y demás son terapias o procedimientos que son caros, en lo cual no nos ayuda. Ya la resonancia nos da una idea bastante frecuente. El PET, a mí me pidieron una vez cuando tenían una infección y una celulitis, porque había sido una fractura expuesta y pensaron de que en algún momento podía ser una osteomielitis, ¿no? Honestamente, me ha salido más caro hacer el PET que el apoyo diagnóstico. Si no tienes, como les voy a repetir, si no tienes la experiencia suficiente, bueno, solicita. Yo creo que de repente en huesos cortos, como para traumatologías, por ejemplo, a mi pierna, tuvo motivo el colega para pedir, pero en columna yo creo que con la sospecha más una buena resonancia es más que suficiente. Entonces es más, gol estándar, resonancia, especificidad y sensibilidad 93-96. Velocidad de segmentación, el hemograma, la biopsia por punción, cultivo medio de Lowenstein. Es muy raro, ¿ya? Y a pesar de lo que nos ayuda el hemograma para ver el estado general del paciente, no si tienen sepsis o no, la velocidad de segmentación nos puede ayudar en el sentido de ver cómo evoluciona el paciente durante el tratamiento y cómo va la infección. La biopsia por punción no la he visto que se haga. Es más, en India mismo, lo que solíamos hacer cuando teníamos pacientes con POT es evacuar sí el calcio, porque recuerden que ese aforismo de absceso drenado, absceso curado, entonces por ahí que se debe drenar siempre los abscesos. La entrada a la que sea para drenar, se puede hacer por punción, es difícil. Ok, entonces usualmente pues, se puede hacer por una cirugía mínimamente invasiva, tratar de ser lo más conservador, pues se tiene que drenar esos abscesos. Ya, el cultivo, recuerden los cultivos, hemocultivos, urocultivos y demás, tienen una sensibilidad bien baja. Entonces, si es 5 a 7%, como les digo, muchas veces nos hemos enviado calcium a que lo vean en el laboratorio y al final no te reportan nada, ¿no? El PCR es importante, sí, nos puede ayudar, ¿ok? Y lo más importante que ustedes vean, como les digo, chicos, es uno, tener la sospecha diagnóstica del tipo de dolor sordo sin radiculopatía, que no mejora y que empeora con el tiempo. Dos, el paciente que tenga antecedentes de TB o que tenga una provincia alta. Pero eso no significa que en pacientes de ciudad no vayamos a pensar. Recuerden que hay mucha gente que usa drogas intravenosas, ¿no? O sea, gerentes de empresas y demás, entonces ustedes tienen que también pensar siempre en eso, ¿ok? Lo más importante es que graben esas imágenes para que ustedes puedan ver y puedan hacer un buen diagnóstico y no estén pensando en otras cosas. Esto que ven acá, por ejemplo, son los abscesos paravertebrales, son abscesos grandes, ¿ya? Y como muchas veces hemos repetido, en este tipo de pacientes, lo normal es tratar de ser lo más conservador posible, ¿ya? Muchas veces el tratamiento antibiótico y con eso es más que suficiente. Miren, por ejemplo, en este caso de este paciente, en el caso de este paciente, cómo tiene lesiones intramedulares, ¿no? Entonces, es un tratamiento de primera línea y ya después, en los 6 meses, cuando termina la primera etapa, se le hace una revaloración para ver cómo va. Acá en este artículo que encontré, que es de México, decía, ¿no? La biopsia es considerada un procedimiento obligatorio antes de iniciar el tratamiento, es una mentira. El neurocirujano bueno, en el caso de ustedes que van a ser médicos generales, sí les van a pedir que consulten neuro para que den una opinión. Y con nuestra opinión,
va a neumología y neumología está en facultad de iniciar tratamiento sin necesidad de hacer biopsia. ¿Ok? El PCR, por su rapidez, es bastante útil, ¿no? Pero de ella más, como les digo, usualmente muchos otros iniciamos terapia así. Ahora, si van a irse, pues, no sé, a Estados Unidos, donde pide un nuevo examen para iniciar, es diferente, ¿no? Hay procedimientos en cada hospital, es diferente. Pero cuando es en el hospital de Minsa, la opinión del neurocirujano y del neumólogo es más que suficiente para arrancar tratamiento. Entonces, hablamos de tratamiento, tiene que ser obviamente, aparte del tratamiento antibiótico específico para tuberculosis, que es isoniazida, resistente a motolimpidacinamida. No les voy a preguntar dosis ni demás, ni qué esquemas se utilizan en XDR, en MDR. Esas son cosas que lo verán en neumología y, como les digo, con suerte. Y el tratamiento va a ser principalmente reposo, inmovilización con un corset semirrígido, dorso lumbar, un buen régimen alimenticio hiperproteico normalmente, y los fármacos, ¿no? Que es lo que se repitió hace un momento. Las dosis. El tratamiento quirúrgico se plantea siempre y cuando hay una lesión grande o estén comprometiendo, por ejemplo, la parte netamente neurológica, ¿no? Que haya un déficit que se esté focalizando y en el cual podamos nosotros intervenir. Como les repito, usualmente el drenaje del absceso más el inicio completo o tratamiento completo durante 6 meses mejora el pronóstico. Es más, muchos de nosotros en fase aguda no instrumentan. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que puede infectar más. Recuerden que el hueso también está todo carcomido, entonces los tornillos mismos van a fracturar el hueso, lo cual no es aconsejable. Después de los 6 meses de tratamiento, el calcio mismo hace que el hueso se solidifique de manera más resistente, por así decirlo, y posterior a eso se puede ver la posibilidad quirúrgica siempre y cuando el ángulo a nivel dorsal sea mayor de 18 grados, ¿cierto? La finalidad sería estabilizar la columna, descompresión medular, la imposibilidad de obtener un diagnóstico a través de punción biopsia, pero como les digo, es muy raro. Absceso clínicamente evidente, si está, por ejemplo, ya el paciente en un mal estado general y está haciendo demasiada fiebre, hay que entrar también a drenar ese absceso. En caso resistente al tratamiento antibiótico, que digamos después de 6 meses nosotros tengamos un hemograma igual, un PCR igual, un BCG igual, o una imagen radiológica que no muestre mejora con tratamiento antibiótico, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, la compresión modular con déficit neurológico asociado podría ser una indicación de entrada a una adenectomía descompresiva y una evacuación de absceso en agudo. ¿Ya? Pero como les digo, recuerden que este no es un proceso tampoco del todo agudo, es un proceso crónico. Ya esto es lo que usualmente se hace, ¿no? Debridamiento percutáneo y drenaje, debridamiento radical, injertos óseos, radical debridamiento más injertos óseos, y debridamiento radical. En parte de India y Nepal solo hacen debridamiento radical. O sea, sacan todo el tejido que pueden, todo lo podrido, como el absceso, 6-8 meses de tratamiento y de ahí recién se evalúa si es que se puede ir a la parte netamente de fijación, ¿no? De hacerle una artrodesis. Una vez más les repito, recuerden que el timing para poner, por ejemplo, procesos óseos, especialmente las mallas esas de titanio, es muy... hay que evaluar bien, ¿ok? Porque recordemos, yo les he mostrado imágenes en el consultorio de mallas incrustadas en el hueso, porque muchas veces por mejor hacer, recurren a este procedimiento que son las corpectomías y luego hay mayor grado de complicación porque la malla prácticamente se introduce en el cuerpo vertebral y luego es muy difícil retirarlo. El tipo de abordaje, ahora casi todos los abordajes de columnas se están haciendo por vía posterior. Como les digo, los laterales, oblicuos y anteriores ya no se están utilizando. Casi todo se puede hacer por posterior. Y hay algunos abordajes ya más especializados, ¿no? Que ustedes no necesitan saber. Nuevamente, las imágenes importantes. Y eso es todo de Mandelbrot. ¿Ok? ¿Preguntas sobre Mandelbrot? ¿Alguien que tenga una duda? Doctor, entonces, ¿podría ser que de frente podemos también enviar a un neumólogo si es que tiene si tiene mal de pozo? No simplemente... Si tienen la sospecha con médicos generales, pueden enviarlo al neumólogo, pero como les digo, va a depender mucho del neumólogo. Hay neumólogos que son muy seguros, como por ejemplo el doctor Espinosa. El neuro, por ejemplo, sí inicia de frente tratamiento, porque él es especialista y él puede hacerlo.
Pero también hay neumólogos que siempre pues no han tenido no tienen el conocimiento suficiente y van a ser interconsultores. Van a pedir interconsulta de neurología, van a pedir interconsulta de neurocirugía, interconsulta de infectología, o sea, ¿me entienden? Entonces depende mucho del tipo de profesional, pero normalmente el neumólogo, en Lima también igual, en el Hipólito había mucho caso de TB. Es más, es un hospital, en el momento fue un hospital de TB, entonces ya los neumólogos ahí pues ya son muy capos, ¿no? Entonces ellos mismos se pueden iniciar tratamiento. A veces nos hacían consulta para ver si íbamos a operar o no. Y en esa época, en el hospital, si ya había un daño muy grande, usualmente le dábamos corset y antibióticos, ¿no? Pero lo que yo he podido aprender en India especialmente ha sido no comer picante y otro a drenar siempre los abscesos. El drenaje del absceso ayuda mucho a la recuperación del paciente. Ahora, como yo les digo, no operar en fresco. Hay un caso de una señora ahorita en el hospital, para aquellos de ustedes que terminen ahora clases y quieran ir a rotar, porque el hospital está un poquito más frío. Hay una señora que tiene una fractura en L3 y L4, que mi colega la quiere instrumentar diciendo que es una fractura patológica, y no sé si es porque no sabe porque es un huevo, pero lo cierto es de que es un mal de pot. Entonces le va a dañar a la señora. Entonces estamos en eso, ¿no? De conversar con el colega y ver. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Listo, nos pasamos al siguiente tema. Y con eso prácticamente estaríamos terminando. Ok, en esta día pues no hay mucho meme porque es yuca, pues, burlarte de la gente parapléjica. Luego van a decir que estamos haciendo mal. Eso no es. Pues sí es. Sí es. Me voy a cambiar el título. Ok. Ahora que es nuestra última clase, chicos, es importante esto, ¿no? Probablemente en 20 años ustedes van a estar más decepcionados de las cosas que no hicieron de que las cosas que hicieron. Así que es importante soltar vuestras amarras, navegar lejos del puerto seguro, atrapar los vientos alisios en sus velas y explorar. Sueñen y descubran. Es un pensamiento de Mark Twain, me acabo de dar cuenta que no lo estoy compartiendo. Sí, me acabo de dar cuenta. Pero bueno. Gracias, Lucero, por tu comentario. Les mostraré entonces una vez más. Ahora sí, ¿ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Es lo que les decía, chicos. Miren, ustedes el próximo año, un poco más o menos, van a ser internos, ya van a ser médicos, tienen que dedicarse, chicos. Ustedes están saliendo con una lesión, pero terrible, que ha sido la pandemia. Porque no han ido al hospital, no han visto pacientes. Pese a que yo sé que muchas veces en el hospital tampoco no es de que mis colegas hagan la gran docencia. Comentábamos con muchos de ustedes que muchas veces iban y ya sí, el paciente tal, y les dejaban los pacientes para que vean. Pero por lo menos ese contacto a veces hace que algunos de ustedes tengan un poquito más de empatía y lean un poco más. ¿Ya? Y siempre, como les digo, es diferente leerlo a verlo. Para ustedes que han ido, por ejemplo, en la clínica y hemos hecho la fijación transpedicular, es completamente diferente ver la cirugía a simplemente leerla y ver los dibujitos. Es completamente diferente. Esperen un momentito, por favor. Entonces, eso es importante. ¿Ok? En cuanto a meningocele, hay diferentes tipos de lesiones. Ya espina bífida oculta, asintomática, seno dérmico, que muchas veces eso no se ve. Incluso en la adultez hay gente que anda con su seno dérmico y no nota, ahí tengo un huequito aquí en la cola, ¿no? Y es su seno dérmico. Ay, qué sexy se ve. Bueno, la médula anclada usualmente se ven pacientes que han sido posoperados de mielomeningocele. El lipoma sacro y los lipomielomenigoceles son diagnósticos que se hacen después, no se hacen usualmente en fresco. Ya en los niños de 5 o 7 años, los papás notan una bola a nivel de la región sacra, con una bolita de grasa, y cuando se hace la resonancia se ve que tiene contenido incluso medular. Y entonces, no es patología que ustedes vayan a ver mucho. Las diastematomerias, peor. La espina bífida abierta,
Depende del grado de espina bífida, hay mucha gente ahí que anda con su espina bífida abierta, pero que es chiquitita, entonces no le da mayor problema, a veces hay algunos problemas urinarios. El mielocele, el meningocele, recuerden que el meningocele es ¿cómo les digo? El déficit del cierre del tubo neural, pero sin contenido netamente medular, por eso los meningocele no es mielomeningocele. Entonces, todos estos pacientes van bien. O sea, son pacientes que van a mover las piernas normal y no va a haber ningún problema. En cambio, en mielomeningocele sí va a haber un mayor déficit, ¿no? Recordar que los defectos de neurulación se van a presentar durante los días 26 a 28, son donde solamente se presenta la migración, y en esos días es donde se va a presentar este tipo de efectos. ¿Ok? Neurulación. Ya puede haber un defecto en el tubo, pero como les digo, si no compromete a la parte netamente medular, no va a haber mayor problema. ¿Ok? Es lo que les decía. Ya miren cómo en el mielomeningocele, en la imagen, miren cómo la médula, ya pues el raquis se mete en el defecto. En el mielomeningocele, en el meningocele simplemente va a estar el saco, pero esto va a continuar acá. Entonces el déficit que se presenta va a ser mucho menor. ¿Ok? Hay muchas teorías respecto a por qué se presenta esto, ¿no? La principal de todas estas es el cierre fallido del tubo neural por déficit de ácido fólico, ¿no? Ustedes bien lo saben, ¿ok? Las otras teorías son teorías, simplemente no es nada probado. Lo que sí se ha relacionado mucho es un segundito. El déficit de ácido fólico, es por eso que ustedes, por ejemplo, cuando quieran tener hijos, es importante que los programen para que vuestra pareja o ustedes, si son damas, durante un año antes de embarazarse, y estén tomando sus suplementos, ¿no? O sea, igual si son residentes, a partir del segundo año, y ya chaparon su asistente o su otro residente, vayan tomando ácido fólico para que se embaracen en el tercer año y ya terminando la residencia puedan dar a luz sin ningún tipo de problema, ¿no? Para que vuestro hijito le salga biencito. Hay un patrón de herencia multifactorial, lo cual representa que no hay realmente un factor de herencia porque es multifactorial. Incidencia general 1 en 1000. Y los estudios recientes demuestran que es un posible rol de las moléculas de adhesión celular. Pues son cosas que ya, pues, al final igual le das ácido fólico y mejor. Es importante, ¿no? Los estudios han demostrado que el 60 al 100% de reducción de riesgo en pacientes embarazadas. El consumo de alcohol por la madre también es importante. Y especialmente si son pues así, esas señoras del campo que chupan y no comen bien, entonces tienen un déficit de ácido fólico bien grande. En el caso de todos ustedes, así beban, los que ustedes se alimentan bien, entonces normalmente se suplementa. Por eso siempre después de las chupas, nuestro complejito B o berrazol y demás para que no estén saliendo mutantes. Y en caso de anticonvulsivante, las personas que consumen ácido valproico se han relacionado. Entonces, si ya la mujer, digamos, tiene una paciente que tiene epilepsia y usa ácido valproico, y viene a la consulta y le dice que quiere embarazarse, hay que suspender el antipileptógeno o cambiarle con uno que produzca menos efectos adversos, ¿no? Es la anomalía congénita más frecuente. Ok, los porcentajes son relativos, la geografía se va a dar más, una vez más, repito, en países del tercer mundo, India, China, por el tipo de alimentación y grado de cultura. Los embarazos, por ejemplo, de pacientes muy jóvenes es importante, o muy añosos también, va a repercutir en este tipo de patología, ¿no? Pues es más frecuente en mujeres hispanas. Recordar un poquito la parte de biología del tipo de desarrollo, ¿no? Al 18º día el desarrollo a nivel de la placa neural y aparece como una hendidurita, ¿no es cierto? El surco neural, y poco a poco va migrando al día 22. Al final de la tercera semana, o sea, el día 21, ya la placa se ha formado mucho mejor, y ya para los
días 24 y 28 ya se va a dar mucho más formado, ¿no? No es como te interesa. El diagnóstico prenatal, dos factores importantes. Es bien importante el alfa-fetoproteína, ¿no es cierto? Que se puede pedir en las madres. Y eso actualmente está... Denme un segundito, chicos, por favor, me están escribiendo. Cresta, ya. Voy a subir el otro tema que estoy poniendo ahorita porque me dicen que lo he subido 2 veces más. Sorry. Ya, entonces el alfa-fetoproteína es bien importante para el diagnóstico, especialmente en las primeras semanas, el primer trimestre les va a pedir vuestro ginecólogo. ¿Ya? Entonces, si la alfa-fetoproteína es detectada en el suelo materno, hay indica que trastorno del cierre neural, ¿no? Entonces, en algunos países sí ya se permite la posibilidad de un aborto terapéutico, ¿no? En el nuestro no. ¿Ok? Otras formas de diagnóstico son la ecografía, ultrasonografía, entre la semana 16 y 20. Y miren esto que es importante, ¿no? La alfa-fetoproteína más ultrasonido detectan del 80 al 90% de los defectos abiertos del tubo neural y un 100% de las anencefales. Esto pregunta examen, posiblemente. Estas son cosas de historia que no necesitan. Tampoco necesitan esto. Es importante para que vean un poco, ¿no?, las deformidades tipo Chiari. O sea, miren cómo, por ejemplo, acá el cerebelo ha bajado más y eso produce de que hay una disfunción en el pasaje líquido y muchas veces produce tensión hidrocefalia o puede producir silicomielias también. Ya son otro tipo de defectos de cierre, están relacionados. Ok, entonces hay diferentes grupos en cuanto al mielomeningocele dependiendo del lugar de la lesión. Recuerden que mientras la lesión sea más alta va a haber mayor déficit, ¿no? En el tipo de región dorsal, lo típico va a ser que las extremidades, hay una gran afectación a nivel de miembros inferiores, no hay movilidad y presentan las patitas de rana, ¿no? Miren cómo esta niña está así, con su mielomeningocele acá. Ahora, miren que esta niña es una niña grande, ¿eh? Esta niña ya tiene aretes, o sea, es lo que a mí me llama la atención en la siguiente imagen que te voy a mostrar. Son niños grandes con mielomeningocele, yo no entiendo en qué momento o no los han diagnosticado bien o los han dejado bien, ¿no? Ok, el resto de grupos, o sea, dependiendo, va de arriba para abajo, ¿no? El grupo 1 lesión dorsal, el grupo 2 lumbar alta, el grupo 3 lesión lumbar baja y el grupo 3 sacra. Ya, este gráfico va a entrar en el examen, chicos. Ok. No sé, por ejemplo, si hay una paciente que recién nacida con pérdida, abducción y extensión de la cadera, ¿dónde probablemente esté la lesión? Y usted tiene que ser en L5, ¿no? Pérdida de flexión plantar del tobillo en S1. Este gráfico, no necesariamente gráfico, pero lo que contiene, la información que contiene, va a entrar en el examen. ¿Se deben buscar otras anomalías congénitas relacionadas? Sí. Lo principal que ustedes tienen que buscar o estar atentos es de que los mielomeningoceles se ven acompañados de hidrocefalias. Ya, entonces, al principio, cuando el mielomeningocele está abierto, como el líquido cefalorraquídeo está saliendo, no hay hidrocefalia, pero una vez que ustedes cierran ese defecto, comienzan a hacer hidrocefalia. Dependiendo del nivel en que haya la lesión, pues obviamente van a presentar otros trastornos urológicos, gastrointestinales, neurológicos, cardíacas, vertebrales, esqueléticas, dependiendo del nivel, ¿no es cierto? Turner encontró que solo 273 pacientes de la boring. Secundario neurológico y hidrocefalia, compresión troncocefálica, formación se presenta de forma arterial. Lo más importante que ustedes recuerden es que la mielomeningocele viene junto con hidrocefalia. ¿Ok? Los criterios no les interesa a ustedes porque los criterios no en todos los pacientes se cumplen y honestamente es muy, muy relativo. El tratamiento quirúrgico importante es necesario. Si en la siguiente diapositiva ustedes van a ver de que colocan un tiempo entre 24 y 48 horas. Lo cierto es que idealmente el paciente con mielomeningocele tiene que entrar solamente en las 6 primeras horas de vida. Evita que se infecte, tiene mejor pronóstico. Si ya han pasado 24 horas por lo menos, son los criterios que utilizamos en el niño y en el hospital. Si es más de 24 o 48 horas, ya no se opera por alto riesgo de infección.
Entonces lo que se hace es dar antibióticos por una semana, doble terapia antibiótica, se desfocaliza y recién se opera. Con uno de ustedes, con uno de los grupos hemos entrado en el creo, no me acuerdo. Es importante informar a los familiares que va a haber un déficit, definitivamente va a haber un déficit. Si el niño, a ver, veamos, hay un niño con un mielomeningocele. El niño está moviendo las piernas, tiene buenos reflejos. Hay que explicarle a la familia que lo más probable es que después la cirugía no empeore, pero que en el momento en que el niño crezca y desarrolle, probablemente va a tener algún tipo de déficit que va a necesitar terapia complementaria o rehabilitación. Pero si se ve que está moviendo las piernitas, sí, pues señora, pero ahora no necesita ponerse en las rectas, solo las mueve en horizontal, pero a la larga puede ocurrir. Ahora, si el niño de arranque no mueve sus piernitas, o como les digo, tiene VAR o valgo o arreflexia, ya es un niño que va a ir mal, o sea, no va a mejorar con los tratamientos, y son niños que usualmente van a tener problemas, por ejemplo, a nivel de esfínteres. Entonces, tanto para orinar como para defecar, van a necesitar cateterismo, otro tipo de cosas. Es un niño que es complicado. Yo tengo a Dylan más Dylan, que es un niño que tiene todas las complicaciones también, por haber hidrocefalia, se infectó y todo. Pues los papás estuvieron siempre con él. Ahorita Dylan ya ha cumplido 5 o 6 años. Está en su silla de ruedas y los papás felices, ¿no? Porque es su hijo, pero es una vida bien complicada. En cuanto a contacto con asociaciones y grupos, es importante para la terapia de soporte familiar, soporte del niño mismo, ¿no? Especialmente en un país como el nuestro, donde en los colegios no hay escuelas especiales, no hay accesos suficientes en las vías, por ejemplo, ¿no? En cuanto a clínica multidisciplinaria, es importante entender que se refiere, como digo, manejo por el urólogo, el terapeuta físico, el traumatólogo, el neurocirujano y el rehabilitador. La charla del neurocirujano termina cuando opera. De ahí ya el resto viene controles anuales, ¿no? Para ver que no haya nada. Como les vuelvo a repetir, los niños que hacen mielomeningocele y se les opera de esto, pueden hacer médula anclada. Y eso es peligroso, especialmente en los niños que mueven sus piernitas. Porque de larga se mueven sus piernas, pero al último está presentando debilidad y está comenzando a caer. Joder, puede ser que todo eso haya una aracnoiditis. Y realmente, pues la parte final de la médula, los filetes terminales, se pegotean en la parte inferior y como el niño está creciendo, lo comienzan a jalar. Y eso es una médula anclada. Lo que hay que hacer ahí es entrar, limpiar, abrir y despegar todo eso. ¿Ok? Que son patologías, como digo, que ustedes no creo que las vayan a ver nunca como médicos generales o como especialistas si no son neurocirujanos. Eso es lo que les decía, ¿no? Intervención quirúrgica de 24 a 48 horas después del nacimiento, lo ideal es las 6 primeras horas. Inicio antibiótico-terapia precoz, pero no, que está cerrado, peor vamos a producir resistencia. Se tiene que colocar por el riesgo de esto una vía abierta prácticamente, incluso en mielomeningoceles cerrados, ¿ya? El paciente obviamente lo va a poner en pronos, a pancita abajo, ¿ya? El tipo de incisión, ahí te lo vamos a mostrar en las siguientes diapositivas. Vean, se hace como un ojito, ¿no? Más que todo para buscar la dura sana y a partir de esa dura sana comenzar a limpiar todo esto para poder hacer el cierre, ¿ya? 70-90% de ellos van a necesitar la derivación ventriculoperitoneal posterior a la cirugía. Entonces, lo que hacemos es desvitalizamos todo esto, abrimos. Esto se llama, es la plácoda. Entonces, miren cómo es la dura sana, lo abierto, y acá se va a hacer como un rollito, como una empanadita. Miren cómo lo está cerrando acá, ¿no? La empanada. Aquí está todo el tejido neural. Se cierra la empanada y posteriormente se cierra el músculo, si es que se puede, y la piel. ¿Ok? Muchas veces la placodita, que es la empanadita de acá, queda a veces flotando, entonces lo pueden meter por hay un huequito acá. Por ese mismo huequito lo meten y lo está abajo. ¿Ok? De la madre nuevamente se separa, se cierra y posteriormente la piel, ¿no? Cuando son mielos muy grandes se puede hacer lo que son los colgajos rotatorios, ¿no? Una incisión en ese y este colgajo de acá se jala a esta esquina, como están viendo acá, y el colgajo 2 se jala acá. Entonces se trata de disminuir. Para aquellos que van a ser clásicos también es muy importante. Estas complicaciones, por ejemplo, que han puesto acá de látex, de disencia, infecciones quirúrgicas, yo nunca en mi vida he visto algo así tan horrendo, hasta fracturas, miren. ¿Ya? Las fracturas, que más que todo porque como el niño no siente,
Eso sí he visto en Lima, una niña chiquita, que la habían abandonado en el hospital del niño. Y la niñita era bien de saltotear en su cunita, porque ya se movía, ¿no? Y de un momento a otro se hinchó su piernita, cuando estábamos rotando. Entonces todos pensaban que estaba haciendo edema, otra cosa. ¿Qué pasa? Que la chiquita se había fracturado el fémur. O de repente alguien manipulándola, no sé. Pues. Pero lo cierto es que como no tienen sensibilidad en las piernitas, no se quejan, pues. Entonces ese es un problema. Este tipo de infecciones ya, pues esto es una iatrogenia, ¿no? Todo completamente sucio. Es por eso, uno, que es importante el tiempo operatorio, iniciar rápido, como les digo, antes de las 6 horas tiene que ser. Como ustedes sean internos, de cada poco tiempo, si cuando están en recepción recién nacido, o en gineco, o en neonato, saben que van a hacer un engendrito de estos, porque ya deben saber, de eso saben desde antes, lo que tienen que hacer es coordinar con el neurocirujano para que apenas nazca el chato, lo estén metiendo a sala. Entonces eso va a depender mucho de ustedes. Porque miren, si tengo miedo a meningocele, y eso va para todos ustedes, no voy a ser tan inteligente de pedirle resonancia para ver que estoy evidenciando la lesión. Entonces muchos de mis colegas le piden resonancia y todavía piden como informe. Entonces hay que ser muy... Ya, lo ideal es que estos niños tienen que entrar antes de las 6 horas y eso va a depender muchas veces de que ustedes jalen la pita, ¿no? Como cirujano. La mortalidad operatoria es bien baja, bien baja. Y al 14% a los 10 años, no tanto relacionada con el miedo meningocele, sino con las complicaciones que esta va a acompañar, ¿no? Uno, como conversábamos, uno es la hidrocefalia, y al tener hidrocefalia y poner válvula, todas las complicaciones que vienen con eso, ¿no? ¿Ok? Sin cierre inmediato, el 50% muere dentro de las 6 semanas. ¿Por qué? Porque te hacen una sepsis, te dan una meningitis y se muere. ¿Ya? Principal causa de muerte es la meningitis, ventriculitis y los sobrevivientes falla renal. Pues muchas veces vienen como enfermedades renales. El pronóstico es bien importante, ¿no es cierto? La fuerza del cuadro va a estar correlacionada con la capacidad de caminar en un 98%. Entonces, si no mueve la patita, si no estira la piernita, no va a quedar. Y es importante que ustedes le digan a la familia. Dependiendo del nivel de probabilidad la lesión va a ser pues más ambulatoria. O sea, se refiere a que va a caminar, va a ambular. ¿Ya? Factores para no deambular: obesidad, deformidades de cadera, pie, tobillo, escoliosis y por último la edad. Es bien importante. Recuerden que muchas veces estos niños no vienen solo con un defecto, sino vienen con varios. Ok, lactantes sobrevivientes, el 73% alcanzan inteligencia normal. Esos son niños que pueden estudiar medicina, ¿no? Pero en su silla de ruedas. Y la principal causa de retardo mental, si ustedes ven, por ejemplo, niños que han tenido miedo meningocele, que están en su silla de ruedas, todos quesos, no es más que todo por la enfermedad en sí, sino por el descuido que han tenido los padres. Y normalmente eso, o también en los hospitales, ¿no? La posta, la falta de referencia, hace que hagan meningitis. Entonces, una meningitis en un niño es bien, bien complicada. Ustedes que son unos chicos tan inteligentes y tan bien conectados, si tienen amigos en el Congreso, o si ven eso, díganle que propongan una ley para que la vacuna contra meningitis, que hay vacuna contra meningitis, sea parte del esquema de vacunación nacional. En África, el anteaño, antes de la pandemia, ha habido campañas bien grandes de vacunación porque ha habido toda una epidemia que se ha muerto un huevo de gente más que con COVID. Pero como es África, nadie dice nada. Entonces es bien importante. Igual si esto no se realiza en los siguientes años que ustedes se vayan a reproducir, y si tienen hijos, háganlos vacunar contra la meningitis. Porque lo peor, chicos, es lo siguiente peor que les puede ocurrir en caso de que tengan un hijo y que no se les muera con meningitis, es que sobrevivir les queda recontra secuelado. Entonces, por favor, hagan vacunar. Ustedes también van a hacer vacunar, pendejos, porque hay meningitis que dan adultos. No les voy a contar a mi amigo que se ha muerto. Entonces, hay vacunas, vacúnense, pues. Lagartos. Eso es todo. Listo, fin del curso. Para vuestra buena fortuna, y para que no estén quejando luego, ya los conozco, quejones. La parte de hernia del núcleo pulposo y degenerativa no la voy a
No la van a incluir en el examen. Así que tienen 2 temas menos que estudiar. ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya Entonces, tenemos media hora para hacer réplica antes de que se largue nuestro examen que tienen a las 10, dicen. doctor, la hidrocefalia que se presenta al cerrar este defecto ocurre porque el cerebro se acostumbra a generar una mayor producción de líquido cefalorraquídeo. No, que estos niños nacen con mucho déficit. Entonces, ya tienen déficit en la retorsión, tienen defectos en el cierre. Y lo que yo creo es como tienen ya abierto el mielo, hay una, cuando ocurre eso, hay una hipersecreción de líquido. Entonces, al cerrar la salida del líquido que era el mielo, ese líquido se comienza a acumular más arriba. ¿Ya? Pero lo cierto es de que no en todos, o sea, no es de que tú vas a cerrar el mielo y de frente meter válvula, ¿me entiendes? Hay que ver, si la cabecita comienza a crecer y está por encima de los percentiles, hay que ser bien agresivo en ponerle su valvulita. Recuerden que por ejemplo, la tercera ventriculostomía, si bien cierto es un procedimiento que se puede hacer, es un procedimiento que no muchas veces va bien en niños menores de 5 años. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Pero sí, como digo, casi un 80% de niños va a haber la necesidad de ponerles una válvula en algún momento. Ahora, si es un niño, por ejemplo, que tiene mielomeningocele, que tiene problemas renales, problemas cardíacos, agenesia parcial del cerebro, una cosa así, ya, pues, o sea, se le puede operar de repente el miedo para que no quede feo, ¿no? Pero tiene que explicar a la familia que probablemente se va a morir en algún momento. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿y cuánto tiempo deben estar con esa derivación? ¿Repite? ¿Cuánto tiempo están con la derivación ventriculoperitoneal? Usualmente, Gonza, la derivación no se por vida, güey. O sea, tú le pones la válvula y si le pones la válvula neonatal al nacimiento, tú se la vas a cambiar más o menos a los 8 o 10 años, porque tú le dejas el cordoncito largo y eso va a ir al margen. Para ver que el niño crece, el cordoncito se va jalando, ¿no es cierto? La tripita, entonces hay un momento que va a quedar muy corta, ahí hay que cambiar la válvula. Si le pone una válvula de adulto, y ahí queda. Ahora, lo que yo estoy optando a los niños que ven en el hospital es eso, o sea, a los 9, 10 años veo y corroboro que es una hidrocefalia obstructiva, y en obstructiva, por ejemplo, puede ser por la agenesia del acueducto, o por una infección que lo haya cerrado, o por posterior a una meningitis o a una hemorragia intraventricular, ¿no es cierto? Yo evaluaría la posibilidad de hacerle ahí sí una tercera ventriculostomía. En el peor de los casos, o sea, lo que se hace, lo que nosotros hacíamos en Lima, le quitas la válvula y lo dejas así. Y si ves que comienza a hacer hidrocefalia, le planteas la tercera ventriculostomía, le haces la ventriculostomía, lo dejas en observación. Si en una semana no hay hidrocefalia, lo dejas marchar. Y ya le liberas de la válvula, ¿no? Pero como les digo, la tercera ventriculostomía idealmente es en hidrocefalias obstructivas y en pacientes que son mayores de 5 años. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Más preguntas, más dudas? Todo está clarísimo. ¿Qué tipos de células encuentran en la patología en un meningioma? ¿Cuál es lo clásico? Cuerpos de Samoma, doctor. Dígale, vamos.
¿Ves? Entonces, como todo está tan claro, chicos, daremos por la clase. No me preguntan, ¿cierto? Doctor, una pregunta, por favor. Eh, Doctor, para realizar una intervención quirúrgica en estos pacientes, ¿hay que esperar a que el niño tenga una determinada edad o cierto peso o algún requisito? El primero siempre mayor a 2.500 para garantizar sobrevida. Ya te acabo de decir hace 10 minutos que es en las primeras 6 horas de vida en mielomeningocele. ¿Ya? Los lipomielos, los mielos, los quistes y todo el resto, o sea, puede ir viéndose respecto a cómo evoluciona el niño, ¿no? Como les digo, por ejemplo, los lipomielomeningoceles usualmente se operan cuando el niño tiene 5 o 7 años, viendo también qué tipo de déficit, qué tanto mejora o qué tanto alcanza durante su desarrollo, ¿no? Para poder operar. Porque los lipomielos, por ejemplo, ustedes los van a ver con una bolita, usualmente a nivel de la cola. Entonces solamente piensan que es la grasita que tiene el BM, que esto que no le hacen diagnóstico los pediatras, lo mandan a su casa y en el tiempo eso comienza a crecer. Entonces, es por eso que sus papás lo traen. Entonces recién se puede ver ahí. Pero como les vuelvo a repetir, lo ideal, por favor, David, es que muchos de ustedes yo sé que están con la cámara apagada, están con el audio apagado y que demonios están haciendo. Pues el problema es eso, no escuchan lo que se dice. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que el paciente tiene que entrar antes de las primeras 24 horas de vida a sala de operaciones. Si es después de las 24 o 48 horas, antibiótico por una semana y recién ahí entra a sala de operaciones. ¿Ok? Sí, doctor, entendido. Ya, ¿no hay más dudas? ¿No hay más preguntas? A la 1, a las 2, a las 3, listo. Entonces quedamos en eso, el examen es el jueves a las 10 de la noche, porque nosotros ya me ha pedido que lo aplacen. Así que estudien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Se fue. ¿Por qué? ¿Qué han hecho, compañeros? No sé. Voy a preguntar. Qué raro. Les aviso cualquier cosa.